Continuando con el programa, ha llegado el momento de presentar a nuestra primera ponente del día. Se trata de Natalie Sejuro Aliaga. Pero déjenme contarles un poco más de su trayectoria profesional. Natalie es ilustradora y diseñadora gráfica egresada de la Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente ilustradora infantil. Tiene un máster en un álbum infantil ilustrado. Ha trabajado en ilustración y diseño gráfico de libros infantiles, material educativo y diversas publicaciones editoriales para el Minedu. Así también trabajó para prestigiosas editoriales como Alfaguara, Mascapaicha, Polifonía y Clientes Particulares. Ha sido incluida en el Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos. Tiene una marca propia de productos de diseño, Natalúdica. Con ustedes, Natalie Sejuro. La recibimos con fuertes aplausos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que disfruten la charla. Estoy muy agradecida por la invitación de la universidad y de la facultad. Voy a contarles un poquito a qué vengo, de qué se trata esta charla. Me gustaría que ya estén las diapositivas porque me voy a apoyar con eso, por favor. La ponencia que he traído para ustedes se llama Ilustración y Contexto. ¿No se escucha? ¿Con el micro? Ya. Ilustración y Contexto. ¿De qué se trata esto? Me parece muy importante que tengamos en cuenta que las imágenes que uno realiza o crea como ilustrador están enmarcadas en un contexto que es general, digamos, y específico, ¿no? Ahorita les explico con más detalle. Primero les voy a contar, me han presentado y han contado un poquito sobre mí, pero ya de manera un poquito más directa, quiero contarles que yo soy Natalie o Natalúdica. Me dedico a la ilustración de libros infantiles. Trabajo ya hace varios años en este apasionante campo que yo disfruto mucho y el que le dedico la mayor parte de mi actividad profesional. A lo largo de los años me he especializado mucho, por eso es que me parecía importante contarles de qué se trata esta carrera, digamos, este oficio, y hablarles un poco a partir de dónde es que se generan las imágenes, ¿no? en la ilustración. Yo estudié arte en la Universidad Católica y me especialicé en diseño gráfico. Yo trabajé como diseñadora gráfica, como comunicadora visual, digamos, y el mundo de la ilustración era parte de mi carrera, de mi especialidad, pero en un principio no como una especialidad, como una profesión que me ocupa el 100% de mi actividad profesional y personal, pero fue descubriendo que es un área que hace unos años estaba todavía un poquito en pañales en el Perú, pero que ahora se ha ampliado de manera gigantesca. Entonces, ¿de qué se trata la ilustración y de qué se trata esto del contexto? Siguiente, por favor. Mucho gusto. En realidad debía empezar por ahí. Estoy encantadísima de la invitación, como les dije. Siguiente, por favor. La ilustración, ¿de qué se trata? Suena una palabra que uno oye mencionar, pero a veces queda un poco acotado el significado. Y lo que yo quiero es que quede claro que cuando uno trabaja en el mundo de la ilustración, ¿a qué hace referencia esto? Se trata de la ilustración a la construcción de imágenes, es decir, mensajes visuales de carácter simbólico, connotativo que aportan sentido. Es decir, las imágenes a través de la ilustración lo que hacen es comunicar, contar, narrar historias, mensajes, y que estas imágenes que aparentemente nos acompañan permanentemente y que aparentemente son eso lo que hacen acompañados, en realidad nos están comunicando todo el tiempo información y está
basada esa información en un contexto, ¿no? Que el contexto es aquello que nos rodea física o simbólicamente. Por ejemplo, ¿no? Lo estamos ahorita enmarcados en el tema de la sostenibilidad, de la ecología. Estamos viviendo en un mundo políticamente difícil que nos hace mirar a nuestro entorno. De eso se trata el contexto, ¿no? ¿Dónde estamos situados? ¿De dónde es que nosotros nos amarramos? ¿De dónde jalamos? ¿De dónde tiramos para crear nuestras imágenes? Siguiente, por favor. Esta es un pequeño texto que me parece interesante, se los voy a leer a continuación. Filtramos la información de nuestro entorno, la que proviene de nuestras familias, de nuestras comunidades, de las miles de fuentes que nos bombardean a diario. Nosotros no creamos esa información contribuye a crearnos. A fin de entenderla, empezamos a interpretarla y describirla para nosotros mismos y para los demás. Incluso aquellas obras que son producto de la pura imaginación beben de fuentes ajenas a nosotros mismos. Conoce tus fuentes. Este pequeño texto es de una maestra de diseño y de arte. Me pareció bien importante esta última frase, sobre todo, conoce tus fuentes, porque en el mundo de la creación de imágenes y de comunicación visual, esta comunicación está amarrada de forma ineludible de nuestras raíces, de nuestro contexto, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo. Es imposible crear de la nada. Nosotros nos influenciamos por nuestra vida cotidiana de manera genérica. Todo lo que pasa en el mundo, todas tenemos influencias generales, pero también tenemos influencias específicas de nuestra familia, de nuestro entorno más personal y cercano. Les voy a contar cuál es mi contexto y de dónde es que yo tiro, digamos, del hilo para la creación de mis imágenes y cómo es que creo lo que creo. Siguiente, por favor. Esto es mi contexto, digamos, ¿no? Mi contexto más íntimo y personal, que tiene una enorme influencia. Como les decía, nosotros no es imposible no influenciarnos por lo que acontece en el país, en el mundo, pero también tenemos un contexto, una influencia, unas referencias que son íntimas, ¿no? Que vienen desde nuestra familia, como les decía, de nuestras raíces. Como ven, ahí están yo de pequeña, la más menudita soy yo. Estoy en el vivero de mi abuelito, que es junto con mi abuelita los patriarcas de una familia muy numerosa. Tengo muchos tíos, primos, es una familia extendida muy grande. Y como les decía, esa influencia que yo tengo de manera personal y muy arraigada viene justamente de ahí. Hace algunos años, cuando me hacían preguntas, ¿en qué te inspiras? ¿De dónde es que proviene tu estilo, etcétera? Yo, digamos que no lo tenía tan claro, pero cada vez que la experiencia me va enseñando y me va aclarando, justamente eso es que viene de ahí. Viene del hecho de que he tenido una familia muy orientada a la naturaleza y a la cultura. Permanentemente hemos estado rodeados de libros, de imágenes, de atlas, de cuentos, de historias. Entonces, me parece que era imposible no influenciarse de esto, en mi caso particular. Entonces, por eso es que creo lo que creo, mis imágenes son como son por esta influencia. Justamente ese es el meollo de la ponencia de hoy. De mi parte quería contarles ese aspecto, ¿no? Porque si ustedes ven, luego en la siguiente, por favor. Siguiente. Esa. La que está patas arriba soy yo también. En el jardín de mi abuelito cultivaba orquídeas y tenía un vivero, y como les decía, y también una florería. Esa mancha azul es mi prima, que es como mi hermana. Y ese aspecto familiar, de familia grande, de primos, de jardín, de vivero, de viajes, como les decía, de cultura en definitiva,
me viene por mi familia. También el aspecto del sentido del humor y del juego, de lo lúdico. Ahí, por eso es también mi nick, mi nombre. Decía que soy Nathalie, pero también soy Natalúdica. Es un nombre que surgió hace muchos años como nombre de un blog que fue, digamos, como que el punto de partida para que yo me hiciera ilustradora profesional. Entonces, este mundo es mi mundo, digamos, lo tienen todos, los tenemos todos, cada uno de manera particular, como sea su familia, como sean sus amigos, como sean los libros que leen o la música que escuchan, el barrio donde viven. Para todos nos influye obviamente el país, tan caótico a veces, la ciudad tan caótica y hostil a veces, todo eso nos influye. Entonces, irremediablemente, como decía el texto de Kit White, nosotros somos un filtro de toda esa información y de todas esas referencias y de toda esa influencia. Esta es mi influencia, digamos, la que les muestro en imágenes. Y a partir de ahí, por favor, siguiente, es que nace este estilo, esta preocupación mía por la naturaleza, por los mundos orgánicos, digamos, que son parte de mi sello, de mi estilo. No vienen de casualidad, ¿no? Esas plantitas que parecen un aspecto del dibujo muy sencillo, están amarrados con ese contexto mío personal, ¿no? Siguiente, como verán, son además plantas que existen y plantas que yo me imagino, ¿no? Porque lo interesante de la ilustración es el aspecto simbólico y de interpretación que tiene, ¿no? No solamente es una descripción de la realidad, sino que es mi interpretación y mi punto de vista sobre esa realidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, este tema de la preocupación o del interés por estos temas y por que al final son los temas que yo trato con las imágenes que yo creo, que me funcionan de manera justo, que encajan en el área donde yo me desempeño, que es en el mundo editorial de la ilustración de libros infantiles, viene por esto que les cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Que les decía que imposible que uno se sienta, que no se ve influido por lo que pasa a nuestro alrededor. Yo lo he usado de forma intuitiva, no fue a propósito, no es que me dije, ¿de qué hago? ¿Cuál va a ser mi estilo? ¿No? ¿Cuáles van a ser los temas que me interesan más o que deberían interesarme? Fue de forma natural. Con el transcurso del tiempo, ya con la experiencia, digamos que me fui armando un portafolio, digamos, y veo elementos que se repiten, ¿no? Y esto tiene que ver en el aspecto del ilustrador también como esa voz que les decía, ese punto de vista personal que uno tiene sobre las cosas, ¿no? Que es un mundo, en mi caso, amable, lúdico, colorido, digamos, ¿no? ¿Por qué de repente insertos en un mundo tan hostil como puede ser el mundo o el Perú o Lima? ¿Por qué es este tipo, digamos, de lenguaje? Por un lado, porque me sale natural, no puedo evitarlo, porque además el sentido del orgánico, del color, yo siento que es una especie de refugio, esa realidad que yo interpreto, tal vez como me gustaría que sea de repente, ¿no? Siguiente, por favor. Son elementos que se repiten, ¿no? Que eso forman el lenguaje de un ilustrador. Esos elementos o temas o formas de interpretar la realidad son los que se convierte, digamos, en lo que podría llamarse tal vez estilo, aunque es una palabra que a veces es un poco, me causa un poquito de dificultad al asumirla, porque también verán que un ilustrador puede tener diferentes registros, ¿no? Y eso también a veces puede ser confuso, porque como ¿por qué haces digital y también manual? O sea, en realidad no es por qué, es porque es naturalmente, sale así, ¿no? Hay ilustradores que tienen como un lenguaje más o menos único, que es permanente, eso está perfecto, yo admiro muchos ilustradores así, por ejemplo, no sé, Benjamin Lacombe
o Rebeca Outremer, ¿no? Que es súper reconocible. Pero más allá de eso, en cuanto al estilo, que además es algo que se desarrolla con el tiempo, no es que uno decide, voy a hacer este tipo de línea o este tipo de personaje, sino que uno va construyendo con las propias experiencias, con el paso del tiempo. Entonces, es también, en realidad, más allá de la técnica que uno use o los diferentes registros que un ilustrador pueda tener, un creador de imágenes pueda tener, es más allá de eso, es como qué voz tienes, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? Lo que les estoy mostrando ahorita son trabajos personales, son proyectos personales, luego les voy a enseñar encargos, ¿no? Entonces, aquí también siempre el ámbito de la naturaleza, el ámbito de la tierra también, por, yo no siento que haya tenido una influencia directa porque me hayan enseñado que hay que amar al Perú y sus raíces, también es algo que he inoculado, ¿no? Tal vez porque vivimos en una cultura súper rica e interesante, pero eso también es algo que a mí me parece interesante e importante o que, digamos, característico de mi trabajo, que es lo peruano, digamos, ¿no? Que tampoco es una impostura, es realmente porque me parece súper interesante y que me sale también de forma natural, ¿no? Entonces, el contexto siempre es esta influencia y que se va repitiendo, digamos, como un lenguaje, ¿no? Siguiente, por favor. Le decía lo de la interpretación y de esta creación de imágenes simbólico, metafórica, porque como una cosa también de rasgo personal, no, o, sobre todo en trabajos propios, proyectos, digo, que no son un encargo, digamos, también tiendo, como les decía, a interpretar, a dar mi lenguaje, ¿no? Mi mundo, el universo que uno tiene de forma interior y que uno tiene como propio, digamos, ¿no? Que también para los creadores y comunicadores visuales, que yo soy diseñadora gráfica, tenemos parámetros para comunicar, evidentemente, pero también está la voz, ¿no? El discurso propio, las características propias, que me parece que es interesante que los creadores, ya seamos ilustradores o comunicadores visuales, diseñadores, comunicadores en general, los que no necesariamente crean imágenes ilustradas de esa naturaleza, pero de repente la fotografía o los comunicadores en general, también, ¿no? Todos tenemos un punto de vista propio y unos intereses propios y también una manera de interpretar las cosas bajo nuestro propio filtro. Siguiente, por favor. Como ven, el tema de lo natural y de lo peruano, ¿no? Interpretado, evidentemente, ¿no? Lo van a encontrar algo específico, ¿no? Sino interpretado siempre. Esto ya es un encargo para un blog de literatura infantil que también está amarrado con esa casa familiar que justamente tiene ese rincón, ¿no? Que no es exactamente igual, ¿no? Había otro mobiliario, digamos, pero es justamente ese rincón, ¿no? Yo les digo que tengo una familia súper grande y que tiene mucho humor y que es muy cariñosa, en fin, es muy lúdica también, pero también yo tengo un aspecto que es también un poco más introvertido de repente, ¿no? Entonces eso también suele salir en mis imágenes. Esa silla, que es una mecedora que es azul, en la realidad era blanca. Como les digo, ¿no? Está interpretada. Eso ya, a partir de aquí ya empiezan los encargos. Siguiente, por favor. Esto es las siguientes imágenes, ¿no? Que son secuenciales, fueron hechas para el primer encargo que yo tuve de libros en los que me encargué de la ilustración y la diagramación, toda la comunicación gráfica. Perdón, casi me mató delante de todos.
em, para el Ministerio de Educación. Y como les decía, hay un aspecto de, no sé si casualidad o causalidad, que los encargos que tengo son por lo general amarrados a ese estilo, ¿no? Que les digo de dónde viene. Entonces, estos libros fueron para niños pequeños de educación inicial que fueron repartidos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Es una secuencia, o sea, para que en el mundo editorial y en el mundo de los cuentos infantiles, de la literatura infantil, lo importante es justamente narrar con las imágenes, ¿no? Entonces, hay una relación entre una imagen y otra, porque hay una secuencia que está contando una historia. Esto también es parte de la misma colección. Como les decía, los temas se van repitiendo. El mundo andino, digamos, ¿no? Esto es una fiesta de Santuranticuy en Cusco. Siempre interpretando la realidad, ¿no? Porque la fiesta de Santuranticuy tiene muchísima gente, ¿no? Es siempre una interpretación. Este también es un encargo, un libro para la editorial Polifonía. Cuando uno recibe un encargo, les decía que uno tiene unos parámetros, no es un proyecto obviamente propio al que uno puede decidir descartar, sino más bien es un trabajo en equipo, ¿no? Otra vez ahí este aspecto de la naturaleza. Es un trabajo en equipo, se trabaja junto a veces al autor del texto, al editor, a veces hay más gente en ese equipo de trabajo. Y es interesante porque todos tienen opiniones diferentes. A veces uno tiene suerte y justo encaja en un equipo en que más o menos todos pensamos o tenemos la idea similar sobre cómo debería desarrollarse un cuento. Tuve la suerte justo en este cuento en que fue así, fue un buen equipo en el que estamos todos como alineados con la propuesta. No hubo demasiadas dificultades en eso porque todos teníamos una misma visión sobre lo que queríamos para la ilustración de este libro, siempre con el aspecto lúdico, juguetón, donde los personajes son autónomos, ¿no? Con una mirada más horizontal, donde los personajes son un poco más independientes, ¿no? No hay esa mirada vertical, de repente pedagógica, que a veces también es parte de un estilo de libros infantiles. Fue un trabajo muy, muy interesante, justamente por eso, ¿no? Porque por un lado tenía libertad para proponer y cuando había que trabajar en equipo se hacía un bonito match, digamos, con nuestros aportes y eso es lo que saca adelante un trabajo de buena manera porque un diseñador gráfico, un comunicador, no trabaja solo, ¿verdad? Es el trabajo de la comunicación visual y de la comunicación es un trabajo que se hace en equipo. Entonces, cuando uno tiene la suerte de encontrar un equipo, donde, como les decía, que estábamos alineados, todo marcha bien. Siguiente, por favor. Esta es otra historia para la misma editorial. Por suerte, el mismo equipo, ¿no? Entonces, cuando uno recibe los parámetros para la ilustración de un libro, por lo general uno parte definiendo cómo es que va a ser el estilo general, ¿no? La voz de ese libro, que va a ser más coloquial, va a ser más divertido, va a ser más serio, dependiendo del tema. Por lo general, esos son los encargos que me hacen, porque supongo que justamente me los hacen porque es, digamos, que el estilo que yo desarrollo, ¿no? En este caso, el personaje es el personaje principal es un perro chispas. Y fue muy divertido, la verdad, hacerlo también. Está enmarcado en este ámbito con este lenguaje, digamos, ¿no? de lo natural, lúdico y divertido. Porque el personaje además así lo pedía. Siguiente, por favor.
Lo que a mí me apasiona mucho de mi trabajo es que tengo esta libertad para proponer cómo van a ser los personajes, con la opinión, obviamente, del equipo con el que se trabaja, pero de proponer como universos propios, ¿no? No es un parque interpretado, es un parque que corresponde a mi mundo, digamos, ¿no? A mi interpretación. Siguiente, por favor. Entonces, también he tenido la suerte de trabajar. Esto además tenía un enfoque de inclusión, ¿no? Por el personaje y el resto de personajes y que tienen algún tipo de especialidad, perdón, capacidad diferente. Y ese también tenía, me encanta trabajar también en ese tipo de proyectos. Porque justamente lo interesante de la comunicación visual y de las imágenes es que tienen el poder justamente de, a través de la narración, de tocar todo tipo de temas, ¿no? Y que son interesantes en el área, por lo menos donde yo me desarrollo, digamos, en el área de la ilustración infantil, de tener un campo en el que jugar mucho, ¿no? Por eso el aspecto lúdico también de los trabajos. Esto ya también es un trabajo personal que me parece que era interesante como para ir cerrando también el aspecto de los proyectos propios, ¿no? Cuando uno trabaja, yo soy freelance, también doy clases en 2 universidades. El ser freelance a veces da como unos pequeños huecos, no, a veces no, uno tiene los días y las horas y los meses súper apretados, pero a veces a mí me parece importante tomarse también el tiempo para realizar cosas propias, proyectos propios, porque también es una forma de explorar y de experimentar con los propios intereses o de tu propio estilo, probar diferentes técnicas de repente. Lo que han visto anterior, todo, esto es evidentemente digital, creo que se puede ver, hay ciertas texturas que a mí me gusta escanear y en el ámbito de la técnica. Todo lo anterior tiene una mezcla de manual y digital. Eso también es una característica interesante. Yo trabajo mucho de esa forma porque me gusta que se vea la mano, ¿no? O sea, lo manual, la textura. Entonces, trabajo mucho dibujando a mano o escaneando texturas o dibujando partes de la ilustración a mano con técnicas manuales. Mi técnica favorita es el collage o la técnica mixta, en realidad me gusta que se note la mezcla de técnicas. Pero también algunos encargos son como este, digamos, con colores sólidos y con una cierta textura, porque también en el mundo editorial los tiempos son a veces súper justos, ¿no? Entonces, en el mundo en general, no solo editorial, en el mundo de la comunicación y la publicidad son casi siempre todo para ayer o antes de ayer, ¿no? Entonces, siempre estamos batallando con eso. Entonces, esta mezcla de recursos manuales y digitales a mí me permite, por ejemplo, ser bastante eficiente con el tiempo porque hacer todo manual me encantaría, pero a veces no es posible por el tiempo, ¿no? Entonces, en ese estilo o en este registro, digamos, también, a pesar de que es completamente digital, tiene un añadido de texturas manuales. Yo creo mis propios pinceles, los hago a partir, no sé, de trazos de tiza o de, no sé, acrílico. Creo con esos pinceles en Photoshop para luego añadirlo a las bases de color sólida, digamos, ¿no? Que a mí, para que mantenga ese espíritu manual, digamos, ¿no? A pesar de que es evidente que es un trabajo digital. Y voy a beber agua, un segundo. Ya. Entonces, creo que en resumidas cuentas, esto que les venía a contar o venía a compartir, que a mí cuando yo estudiaba o empezaba, me preguntaba en realidad, y es algo que normalmente me suelen preguntar, cómo es que uno se inicia, cómo es el campo ya de trabajar con un cliente, cómo consigo clientes.
etcétera, lo típico, ¿no? De dónde te inspiras, etcétera. Eso era lo que me parecía interesante comentarles. Y también que en realidad todo se resume a hacer un balance entre esas referencias generales que todos tenemos, nuestras propias referencias específicas y personales, y luego una buena dosis de exploración, juego y búsqueda, ¿no? Que es, también me parece súper importante ir más allá de los encargos, como les decía, sino también proponer cosas propias, llevar a diferentes límites y aspectos nuestra propia estilo, explorar mucho, no ser curioso respecto a los temas que uno trata, a las técnicas con las que uno trabaja, ¿no? Y no estar alejados de la realidad, ¿no? Como pueden ver en todas las imágenes que yo les he mostrado, hay esta constante de la naturaleza, porque yo siento que la parte de lo verde, digamos, de la naturaleza, es lo que nos alegra, nos da vida, ¿no? Sobre todo en ciudades como Lima, que es tan agresiva y tan hostil, uno tiene un refugio donde tiene en su jardincito, en la naturaleza, en ese aspecto que no deberíamos dejar por alto, ¿no? Dejar que se nos sequen nuestras plantitas, como a pesar de que yo les cuento que tengo un súper amor por las plantas, tengo muchas plantas y a veces se me secan, a veces ahí las olvido un poquito. Entonces la idea es que esa parte que es tan importante de nuestras propias raíces, porque venimos de un país que está relacionado con la tierra, ¿no? Con la Pachamama, no dejar ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de lo natural, de la tierra y de nuestras raíces culturales. Entonces voy a cerrar, no sé si volé mucho, ya me dirán cuando hagan preguntas. Un ratito, por favor, la anterior. Quería leer lo último, por favor. Lo voy a, también me parece también interesante y se los traje para leérselos. Cada imagen generada desde el arte o el diseño es para el observador el encuentro con un punto de vista, con una invitación al diálogo y a la participación en el discurso de la cultura. Ingresar en ese espacio depende tanto del creador como del observador. Dos personas se proyectan en la situación de lectura de la imagen, llevando con ellos las huellas de los contextos en que viven. Entonces, me parece súper bonito esto, porque es eso lo que produce una imagen, ¿no? Ya sea para el ámbito que sea, para de literatura, para el publicitario. La fuerza que tiene una imagen de comunicación es justamente esa, la relación que se da con el observador, porque así como uno hace match en ciertas aplicaciones, o sea, hay que hacer un match con nuestras imágenes, con el observador de esas imágenes, ¿no? Que haya un lazo, una comunicación entre esos contextos, de lo que habla también este pequeño texto. Eso y el de jugar, ser curioso y explorar, creo que es importante para cualquier comunicador de cualquier área. Muchas gracias. A continuación, el director del Departamento Académico, Magíster Luis Cárdenas, hará entrega a nuestra expositora un diploma de reconocimiento y un pequeño presente por su brillante participación esta tarde. Universidad Tecnológica del Perú otorga el presente diploma de reconocimiento académico a Natalie Seyur Aliaga por su distinguida participación en la semana del 14 aniversario de la facultad, con la ponencia Ilustración y Contexto, Lima, noviembre del 2019. Muchas gracias, Natalie, por tu exposición.